siempre comete errores. ¿Sí? El diablo siempre comete errores. Y de eso quiero hablarte en esta noche, si Dios me lo permite. Hechos capítulo 8, versículo 1 al 5. Dice la Biblia: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. Hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Sabe que esta historia cuenta, si nos remontamos un poco en el contexto bíblico, sí, el capítulo anterior, que es el capítulo 7, cuenta el primer mártir cristiano? Cuando hablamos de mártir, es aquella persona que la matan por causa del evangelio de Cristo. El primer mártir, Esteban, sufre, ¿sí?, la muerte que se realizaba en aquel entonces, que era a pedrazos. Se lo arrinconaba en una pared, en un lugar, y la gente agarraba ladrillos, capotes y lo apedreaban, y de esa manera mataban, o por lo menos a los cristianos. Ese fue el primer mártir. Por no negar a Cristo sufrió la muerte. Claro, había un hombre llamado Saulo, quien era quien consentía la muerte de Esteban. Y la Biblia cuenta que Saulo, mientras mataba a Esteban, no dice que agarró un capote y lo capoteó, sino que sostenía la ropa de aquellos que sí apedreaban al primer mártir. Desde ese día, Saulo comenzó a ser un perseguidor de los cristianos. No solo que, dice la Biblia, entraba casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres en la cárcel, a muchos luego llegó a dar muerte, a otros meterlos en prisión, por el solo hecho de ser seguidores de Cristo. Mientras Saulo hacía esto, sí, dice que pidió cartas a sus autoridades, a los gobernantes, porque no solo quería perseguir a los cristianos allí en Jerusalén, sino que quería expandirse, dejar la tierra para seguir metiendo presos y matando a los cristianos. Entonces pidió cartas y se hizo carta que se la firmó la autoridad, el gobierno, para que pudiera ir hacia Siria. Y camino a Damasco, Damasco es la capital de Siria. Camino a Damasco, dice que él tiene un encuentro con la persona de Cristo. Dice que Cristo se revela a su vida. ¿No? En ese momento hay un diálogo entre Jesús y Saulo, en donde le dice Jesús a Saulo: ¿por qué me persigues? ¿Por qué las cosas contra el aguijón? ¿Por qué haces esto? Él no entendiendo mucho, ¿no? Se da cuenta que quien se le había revelado era Cristo. Y en ese momento, instantáneamente, queda ciego. Y por 3 días quedó ciego. Y meditaba en lo que había visto, las palabras que había escuchado. Y dice que en ese momento, camino a Damasco, es la conversión de Saulo, que luego tiene que cambiar el nombre por Pablo. Nosotros lo hacemos como el apóstol Pablo. Pero, ¿qué fue lo que lo cambió? Esa revelación que tuvo de Cristo en ese camino hacia Damasco. Ahí se encuentra con Cristo. El día que era ciego, va un hombre llamado Ananías, que Dios lo envía a ir a donde estaba Saulo, y le dijo: poné las manos sobre él para que él recobre la vista. Y 3 días después va Ananías, medio que renegó con el Señor, pero va obedientemente, ora por Saulo, pone las manos, le dice: quien te apareció a vos en el camino, me apareció a mí y me dijo que ponga las manos sobre ti para que recobres la vista. Y ahí instantáneamente Ananías pone las manos sobre Saulo, dice que él recobre la vista. Ahí comienza un avivamiento, un despertar, algo glorioso también en la vida de Saulo, porque ahí confirma de alguna manera la palabra que Cristo le había dado en ese camino. Y de ahí en más, la Biblia cuenta que Saulo se transforma en Pablo, pero ahora ya deja de ser un perseguidor de la iglesia y comienza a ser perseguido por los demás, todos los cristianos de aquel entonces. La Biblia comienza a contar que él comienza a desarrollar una vida extraordinaria en el Evangelio, en la predicación de la palabra. Él comienza a armar equipos de trabajo, a aplicar a otro, a plantar iglesia. Comienza un crecimiento de la iglesia gentil, porque él comienza a ser un hombre llamado a los gentiles.
Dios lo llama para que se transforme en un predicador a los gentiles. ¿Quién eran los gentiles? Los no judíos. Nosotros, por ejemplo, toda nación que no es Israel seríamos gentiles. Ahí comenzó el apóstol Pablo a llevar el evangelismo y arranca con sus viajes misioneros. Pero no de sus viajes misioneros, específicamente el segundo del que yo quiero detenerme hoy. Sí, en Hechos capítulo 16, si lo puede abrir ahí en la Biblia, en el segundo viaje misionero cuenta la historia que él sale con un llamado Sila, un compañero del ministerio, y comienza a llevar el evangelio ciudad por ciudad, hasta que llegó a una ciudad de Macedonia llamada Filipos. En aquel lugar había una mujer llamada Lidia, decía que era una vendedora de púrpura, donde iba todos los días a la oración, y cuando Pablo se acerca, le habla, y ella entiende el mensaje, le dice: te invito a que vengas a casa, que te quedes aquí, y lo obligó de alguna manera que vaya a su causilla. Y ahí Pablo planta una iglesia en la casa de Lidia, la vendedora de púrpura. Ahí comienza una iglesia en Filipo. Un niño desperté y todos los días ahí iban a orar con Lidia, la púrpura, a orar al lugar de la oración que ellos tenían allí en Filipo. Pero dice que de repente, cada tarde que iban, dice que había una muchacha que tenía un espíritu inmundo. La Biblia dice que era un espíritu de adivinación y que daba gran ganancia a sus amos. La Biblia cuenta que esa mujer es como que sabía todo antes de tiempo. Yo me imagino ahí los dueños de esa mujer, ¿no? De una esclava, una sierva, un espíritu que le daba un don. Ese demonio le daba un talento, un don para que se desarrollara. Es que decía, ya sabía los números de la lotería que iban a salir antes que salga. Ya sabía antes de tiempo. Entonces, claro que le daba gran ganancia. Es una ilustración, ¿no? Pero sabía lo que iba a acontecer y eso producía gran ganancia. Es decir, que esa mujer decía: haz este negocio, porque si haces ese negocio te va a ir bien. Entonces los amos lo hacían y les iba bien. Esa le mostraba antes de tiempo. No porque ella era especial, sino porque había un espíritu de adivinación en ella. Un demonio enviado por el diablo que la gobernaba a esa mujer, pero que traía ganancia a los demás. Y esa mujer, todos los días que Pablo, Silas y también la vendedora de púrpura caminaban hacia el lugar de la oración, gritaban a alta voz: estos son hijos del Dios Altísimo, estos predican la palabra verdadera. No, y lo hizo un día, lo hizo dos, lo hizo por varios tiempos de día, más desagradándole a Pablo. Miró a la mujer y le dijo al espíritu que ve en ella: vete de ella y déjala libre. Y el espíritu de adivinación se fue. La mujer quedó libre de esa atadura que la ataba, pero cuando ya la mujer no podía adivinar porque el demonio se había ido, ella quedó libre, no podía dar ganancia a sus amos. Ahora le decía algo a sus amos y no la pegaba. Entonces los amos no entendían: ¿y qué te pasó? Y dijo la mujer: Pablo, sí, ordenó que se vaya el espíritu de mí. Entonces, como los amos de esa mujer eran funcionarios, gobernantes que tenían autoridad, decidieron echar en la cárcel a Pablo y a Silas. Y los metieron, dice la Biblia, en el calabozo de más adentro. Ahora déjenme leer la historia. Hechos capítulo 16, versículo 11 en adelante. Quiero leerlo rápidamente para introducirnos en el texto. Y dice así: zarpando pues de Troa, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo, de sábado, salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que a Dios estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis como yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió el encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia, estamos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades.
Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan con hombres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo y contra ellos. Y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarles con vara. Después de haber resultado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al Señor que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, repita conmigo esto, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándole le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Y llevándolos, les puso en la mesa. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Sabe qué? ¿Cómo era el título de este sermón? El diablo siempre comete errores. Y grábate eso. El diablo siempre cada vez que Satanás se manifiesta o actúa en contra de un hijo de Dios, se equivoca. Y voy a tratar de desglosar esta gran verdad. Porque el diablo siempre entra en escena cuando nosotros no lo queremos, siempre se va a mover, porque el diablo vino para matar, ocultar, destruir. Entonces siempre entra en escena. Pero déjame decirte algo. Por más que él entre en Dios, en la hija de Dios, siempre comete errores. Y eso es lo que tenemos que tener bien presente. Siempre. Y comienzo con esta historia porque vemos en esta historia que después que esa muchacha quedó libre de ese espíritu de adivinación, dice que los magistrados lo agarraron a Pablo y así, ¿qué hicieron? Lo azotaron con vara. ¿No? Es decir, no es que le pegaron un tazo, le pegaron con varas. ¿Sí? Rompieron sus espaldas, sus piernas, lo lastimaron. Y así después porque los que lo golpeaban no eran judíos, eran soldados romanos. El soldado romano era un soldado sanguinario, no le interesaba el ser humano, y menos los judíos. Así que maltrataron y lo azotaron gravemente a Pablo y a Silas con vara. Y por las dudas, para que no se escapase, dijeron: metieron el calabozo de más adentro y atalos o encadenados, y poner los pies en el cepo. O sea, que no se puedan escapar. ¿Qué se van a escapar? ¿Viste cuando tomás sol y te olvidaste de... No tomás sol. Te olvidaste de ponerte protector solar y estuviste... Yo me acuerdo de ese día que me llevaron a la isla. La primera vez en la isla. Jamás nadie me dijo: ponete protector solar. Era la lancha. Era hermoso, agua, sol, todo en cuero. Era... ¡Qué fiesta! Todo un día ya, espectacular. Cuando llegué a casa el otro día, lloraba del dolor, me acostaba panza para abajo. Y me acuerdo que mi mamá, no sé quién le había dicho, cortaba rodajas de tomate y me la ponía en la espalda para que chupara el carro. Yo lloraba. La vida me quedé sola, la mamá me pegó con barra. Entonces yo me dije: ¿qué va Pablo y así? Estos no tomaron sol, estos no fueron a la guerra. Estos injustamente habían sido azotados y llevados presos, sufriendo. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Cuál es lo que siente? ¿Por qué? ¿Por qué fueron llevados presos? ¿Por qué? Porque el diablo se enojó cuando liberó a una de sus hijas que tenía aprisionada, la muchacha que tenía espíritu de alienación. Al librarlo, el padre del diablo dijo: no quiero que estos sigan predicando más. Así que hizo que los gobernantes lo azotaran y lo echaran en la cárcel. Pensó que de esa manera Pablo iba a dejar de predicar el evangelio. Mientras esté preso no va a predicar el evangelio. Pero la Biblia dice, que cuando llegó a medianoche, ¿qué hizo Pablo? Se puso a cantar alabanzas a Dios.
en vez de renegar, Dios, mirá, por acá, fíjate que estoy preso, por predicar, fíjate todo cómo me han golpeado, cómo me han lastimado. Él nunca renegó contra su Dios, sino que la media noche se puso a cantar. Eso está muy claro. Y la Biblia dice que los metieron a dos juntos. Por eso digo que el diablo siempre comete errores. Los pusieron los dos juntos en el calabozo de más adentro. Y mientras Pablo cantaba, yo me lo imagino, porque tú no lo sabías, yo me lo imagino así mirándolo y me pongo a cantar con este, así que le hacía de coro. Y ambos empezaron a cantar. Y todos los presos que estaban allí dicen, ¿y estos locos recién entran, no terminan de bajar? Y mira cómo cantan, qué alegría lo hacen. ¿Qué tienen esto? Y ellos comenzaron a cantar. Y mientras cantaban a Dios, alababan a Dios, dice que de repente hubo un gran terremoto que movió los cimientos de la cárcel y dice que las puertas de todas las prisiones abrieron. El cepo se abrió, las cadenas que lo ataban se quebraron, se rompieron. No solo las de Pablo, sino las de todos los presos. Y cuando el carcelero vio que la cárcel estaba abierta y que los presos no había ninguno, estaban todos ahí sueltos, dice que agarró la espada para quitarse la vida. Porque lo que el gobierno romano al carcelero, si se le escapaba un solo preso, lo mataban. Era ley. Entonces, antes que me mato yo y pues acá se me fueron todos los presos. Cuando vio que el carcelero iba a quitarse la vida, pero de allá de lo más al fondo de la cárcel le gritó: no lo hagas, estamos todos aquí, ninguno se ha escapado. Entonces el carcelero, pidiendo luz, dice que se acercó donde estaba, claro, y mientras ella iba cerrando las puertas de los otros prisioneros. Pero cuando llegó al último calabozo, le dijo: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Sabía el carcelero que algo sobrenatural le había acontecido, porque los había escuchado cantar, los habían escuchado alabar a Dios. Pero no solo que el diablo los quiso callar, sino que ahora todos los presos se convirtieron. No dice eso la Biblia, me lo imagino yo, pero el carcelero sí dice que se convirtió con toda su casa. ¿Y qué quiero decir? ¿Cuál fue el error de Satanás? Que los metió los dos juntos. Es que donde hay dos o tres, allí está el Señor. Y ahí está el problema. El diablo se equivocó. Si lo hubiese metido separado, no pasaba esto. Pero los metió todos juntos. Y siempre otro te va a apoyar. ¿Por qué? Porque necesitamos del otro. Por eso siempre digo que en la iglesia, la congregación en el templo, pero que somos nosotros en el templo, necesitamos formar y hacer amigos. Necesitamos formar amigos, hacer amigos en la iglesia. Gente que tiene el mismo principio, mi misma fe. Gente que ama a Dios como yo lo amo. Tengo que generar amigos. Y el hombre o la mujer que tiene amigos se ha de mostrar el proverbio. ¿Qué clave es eso? Porque cuando están todos con la misma fe, cuando uno se cae, el otro lo va a levantar. Cuando uno no tiene ganas de orar, el otro lo va a animar. Cuando uno está ahí, medio ahí, con crisis, el otro va a estar allí para sostenerlo, para ayudarlo, para acompañarlo. Por eso es importante hacer amigos en el ministerio. Porque el diablo, escuche bien lo que voy a decir, el diablo lo va a amedrentar, lo va a golpear, lo va a azotar, le va a hacer derribar. Pero si tenés un amigo que canta con vos, un amigo que te levanta cuando el diablo te derriba, ¿sabes qué? El diablo te va a derribar un montón de veces, pero va a tener otro que te va a venir: dale, vamos a congregarnos, dale, vamos a orar juntos, dale, vamos a confiar en Dios. Ahí está la cara. El diablo siempre comete errores, porque el diablo cree que cuando hace la suya contra nuestra vida, cree que nos va a derribar. Pero si nosotros sabemos hacer amigos en el ministerio, ese amigo nos va a ayudar, porque ese amigo, esa amiga nos va a llevar a buscar a Dios, no a enojarnos con Dios, nos va a llevar a cantar juntos, no a renegarnos de por qué estamos en la prisión. Y muchas veces en la vida el diablo nos ha metido en prisión, nos ha metido en el calabozo más adentro, ha traído gran tristeza y dolor en nuestro corazón. Muchas veces el diablo ha traído destrucción a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro matrimonio, a nuestros hijos. El diablo ha querido arruinarnos en más de una oportunidad. Pero ¿sabes qué? El diablo siempre comete errores. Lo puede hacer, claro que lo puede hacer y lo hace. ¿Sabes qué? El diablo se cometió un error. Que vos te venías a la iglesia y tenías un amigo que junto ora. Tenés una hermana que clama por vos siempre. Y que cuando vos estás mal, tenés un pastor que vos decís: voy a hablar con él y va a escuchar. Va a hablar por mí, me va a bendecir, me va a escuchar, me va a acompañar. Y ahí está la clave. El diablo siempre comete errores. Acordate bien eso. El error fue que lo metió los dos juntos en la cárcel. Y Pablo y Silas juntos hicieron estragos. Es que Pablo y Silas juntos nadie lo puede detener. ¿Sabes qué? Nadie puede detenernos cuando nos unimos.
y más en el Espíritu de Dios. ¿Por qué es necesario juntarnos con alguien? Porque cuando uno está triste, el otro lo va a alegrar. El otro lo va a alentar. Cuando uno cae, el otro lo va a levantar. Cuando uno tiene ganas de congregarse, el otro lo va a traer a la esquina. El otro lo va a traer a que vamos a buscarlo. Vamos a buscar a Dios. Porque uno no quiere cantar, el otro le va a decir, aunque canta como perro. ¡Ay, vamos a adorar a Dios! Cuando uno no quiere continuar, el otro le va a decir, dale, yo estoy con vos, yo no te voy a abandonar. La clave está en las amistades. Pablo y Silas estaban juntos, no solo que eran compañeros de milicia, no solo que eran compañeros de ministerio, sino que eran amigos que trabajaban en la obra juntos. Y ahí estaban, y cuando se escuchó Pablo cantar, ¿qué hizo Silas? Vamos a cantar con él. Y cuando dos o tres se están alabando el nombre de Dios, suceden cosas maravillosas. Prepárate para la semana que van a orar por la recta final, porque Dios va a hacer cosas extraordinarias. Venía al templo, vaya a clamar, y buscarte a alguien, y traételo, no, y vamos a orar. Porque Dios va a hacer cosas maravillosas, sorprendentes, porque Dios siempre las hace. Porque cuando ellos se pusieron a alabar a Dios, el lugar donde estaban unidos tembló. ¿Y qué fue lo que sucedió? Me encanta esto, porque mire, lo que sucede cuando te unís con alguien con tu misma fe, con tus mismos principios y valores. Lo primero que sucedió está en Hechos capítulo 16, 25. Hechos 16, 25 dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Lo primero que sucedió cuando estuvieron juntos fueron que en medio de su dolor, en medio de su prisión, en medio de la situación que atravesaban, los dos se pusieron a alabar a Dios. Ellos en la cárcel comenzaron a adorar a Dios. No se pusieron a lamentar, ni a llorar por lo que injustamente le estaba aconteciendo, sino que se pusieron a alabar a Dios. Y ahí está la clave. No te pongas a llorar o a lamentar por lo que hoy estás viviendo. Que lo otro. No, ponete a alabar a Dios en medio de tu presión, en medio de tu dificultad, en medio de tu enfermedad, en medio de tu dolor. ¿Saben que los presos que estaban allí los oían cantar y alabar a Dios? Qué lindo que tu vecino te escuche cantar, aunque canté como un perro. ¡Qué lindo! Y que los vecinos dicen, ¿cómo hace que para siempre está contento? Y no que los vecinos escuchen los alaridos que hay en casa. Cuando se insultan, cuando se maltratan, cuando se gritan. Es diferente. Que escuchen cantar y alabar a Dios. Tiene que haber algo. Los presos oían que esos que estaban siendo azotados, lastimados y heridos, y estaban en la misma prisión que ellos, no estaban llorando como los demás, no estaban amargados como los demás, sino que se pusieron a alabar a Dios. Los presos se encontraban en la misma posición que ellos, pero a diferencia de Pablo y Silas, estos alababan a Dios, mientras que los demás presos, en ellos había gran tristeza y lamento. Pero en Pablo y en Silas había algo diferente. ¿Saben? Mira algo muy importante en tu familia. Seguramente son más de dos. Seguramente son más de dos en la familia. Tienes que volver a alabar a Dios junto con ellos. Tienes que crear en tu hogar un ambiente de devoción a Dios. Tienes que volver a la fuente, a Cristo. Vamos a buscar un día donde hagamos un altar en casa. Tomar la determinación. Vamos a cantar juntos. Al principio se van a matar de risa, se le va a dar vergüenza. Pero ¿sabes qué? Hay que romper el hielo. Hay que empezar. Y vas a ver que lo sobrenatural va a acontecer. Porque hay algo glorioso que pasa cuando cantamos y alabamos. Hay un gran terremoto. Y lo que se tiene que caer se cae. Porque Dios se manifiesta cuando hace. Lo segundo que sucede cuando te unís con alguien. Versículo 16. Mientras alababan sucedió lo sobrenatural. El versículo 26 dice, lo tienen. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. No fue de repente. Fue porque después de la alabanza y la adoración que Pablo y Silas tenían. Porque no hubo un terremoto antes. Cuando ellos fueron a la cárcel y ellos empezaron a alabar a Dios, ahí vino el terremoto. Dice, y un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas, escuchen bien, y las cadenas de todos se soltaron. Y déjenme decirle algo, tenemos que saber que siempre que alabamos a Dios, algo sobrenatural va a acontecer. Siempre sucede.
En esta ocasión las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas se soltaron. Cuando alabamos a Dios, lo que sucede es que las puertas que se te han cerrado durante años se van a empezar a abrir. Pero ¿cuántas veces se ve el currículum atacados y se cerraron las puertas? Las puertas que están cerradas, cuando te pongas a alabar a Dios, lo que viene luego es que sucede el terremoto, sucede lo sobrenatural, y las puertas que se te cerraron, Dios las comienza a abrir. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que viene el tiempo donde las jubilaciones se abren. Las jubilaciones se abren, los juicios que todavía no pueden cobrar se van a cobrar. Porque lo que está cerrado hoy, Dios lo va a abrir. Es que Dios es el que abre puertas. Las fuentes de trabajo se van a abrir cuando alabas a Dios. ¿En cuánto me van a fertilizar? Ponete a alabar a Dios. Dios te va a afectar a donde quieres. Ahora Dios tiene lo mejor para vos. Las puertas de la felicidad se van a abrir. Antes de decir amén. Las puertas de nuestra economía se van a abrir. Yo no creo. No porque hoy Milei asumió como presidente. Puede ser que le vaya bien y oremos por él para que le vaya bien. Porque no va a ir a todo. Pero va a abrir las puertas, no va a ser Milei. Es Dios que abre puertas. Es Dios que restaura la familia. Es Dios que sana nuestras enfermedades. Y sabe que todos sabemos que se viene un gran, ¿cuál es la palabra en inglés? Ajuste. Y estamos todos contentos, estamos, sí, que venga el ajuste. Ahora mañana cuando nos enteremos vamos a decir alma alegre. Pero qué bueno que hubo cambio. Bueno, no quiero hablar de esto. Yo tengo que hablar de Cristo. Ahora, claro que va a haber un gran ajuste. Y bueno, pero en medio de la crisis, la prisión que nos va a tocar vivir, alabemos a Dios porque Dios va a mandar un terremoto. Dios va a abrir las puertas que se nos cierren. Dios se va a encargar de sostenernos en medio de la crisis, como siempre lo ha hecho. Porque Dios sigue siendo Dios. Pero ¿qué tienes que hacer? Alaba. ¿Qué canción dice? En la prueba, alaba. En los problemas, cuando cualquiera. Alaba. Yo no me acuerdo la letra de la canción. Pero dice así la canción. En la dificultad, alaba. Siempre alaba. Porque Él te escuchará. Y tremendo. ¿Qué hay que hacer? Adoremos a Dios en medio del ajuste. Adoremos a Dios cuando no llegue para pagar el alquiler. Adoremos a Dios cuando no lleguemos a fin de mes. Vamos a alabar a Dios porque cuando alabamos Dios abre las puertas. Dios nos va a sorprender. Y también la Biblia dice que mientras alababan, Pablo decía que sucedió, las cadenas que lo ataban se soltaron. ¿Y sabe lo que me dice esto? Que todo lo que te tuvo atado, aprisionado y estático durante todos estos años, se va a soltar. En el nombre de Jesucristo. Todo lo que nos mantuvo aprisionado y atado, de ahí vamos a salir, se va a soltar, se va a romper en el nombre de Jesús. Viene un nuevo tiempo. Es un nuevo tiempo en Cristo. Todo demonio que te mantuvo atado hoy te suelta en el nombre de Jesús. Todo pensamiento negativo de que no puedo, no voy a lograr, se va en el nombre de Jesús. Porque hoy, cuando alabas, y somos más de dos, somos más de un Pablo y un Sila acá. Tenemos que alabar a Dios, porque ahí es donde sucede lo sobrenatural. Todo espíritu de maldad que te ataba hoy te suelta en el nombre de Jesús. Toda cadena es rota por los méritos de Cristo. Toda cadena es rota por los méritos de Cristo. Somos libres. Vamos a ser bendecidos. En ese tiempo, Dios nos va a sorprender. Gloria a Dios. No solo fueron libres Pablo y Silas, sino que todos los presos recibieron la misma bendición, porque a todos se les abrió la puerta y a todos se les cayeron. ¡Wow! Y las bendiciones van a ser tan grandes para vos que lo que está en tuyo la van a liberar el rebote. Vas a ser la bendición. Vamos a ser la bendición. Porque Dios nos va a sorprender. Porque y los demás van a ver que mientras alabamos a Dios somos bendecidos y ellos también. Y ahí vas a encontrar tu hijo, tu hija, tu papá, tu mamá, que no se quieren encontrar, pero te van a escuchar alabar que sos bendecido y a través tuyo vas a bendecido. Y va a decir, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pide un tiempo glorioso, pide un tiempo extraordinario. Nunca deje de alabar. Tercero, ¿qué sucede cuando te estás con alguien, con tu misma fe, con tus mismos principios, valores? Lo tercero está en Hechos 16,
versículos 27 al 32, los inconversos se van a rendir a Cristo. Ahí viene el tercer punto. Dice Hechos 16, 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. La clave está en el versículo 29, escuche. Entonces, ¿qué dice ahí? Pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se portó los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para salvar? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Vemos aquí que el carcelero, al ver las puertas abiertas, se quiso quitar la vida. Pero cuando Pablo le dijo: no lo hagas estando aquí, me gusta esta expresión. ¿Qué pidió el carcelero? Luz. Claro, porque no había luz como la que ahora hay acá, en aquel entonces. No había esta luz. Pidiendo luz, exactamente la antorcha, tenía que echar para prender. Pidiendo luz, pero claro, él pidió la luz de las antorchas, pero le llegó la luz de Cristo. Lo que lo alumbró fue la luz de Jesús. Él pidió luz, pero lo que la luz que lo alumbró fue una luz mucho más resplandeciente. La luz de Cristo fue lo que lo transformó, lo cambió, lo renovó. La luz de Cristo hizo cosas nuevas sobre él. Que tuvo que acercarse y lo que va a hacer para ser salvo. Es que cuando alabamos a Dios, lo que sucede es que aún los inconversos se van a rendir a los pies de Cristo. Y ahí está nuestra familia, ahí están nuestros seres queridos, ahí están nuestros vecinos, aquellos amigos que conocemos que están lejos de Dios y que no quieren saber nada con Él. Dios se va a glorificar. Dios se va a glorificar en cada una de nuestras vidas. El carcelero quería luz y la luz de Jesús le llegó. Esto me hace recordar el Evangelio de San Juan, capítulo 1. Capítulo 4 dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida. Él era Jesús. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Quién era la luz? Jesús. ¿Y qué fue lo que pidió el carcelero? Luz. Estaba pidiendo a Jesús inconscientemente. Aún más, versículo 8, no era Juan Bautista, no era él la luz, sino para que diese testimonio de luz. Juan Bautista fue llamado, pero no era él la luz, sino que fue llamado para que diese testimonio de la luz de Jesús. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ya estaba Jesús, pero él pidió luz porque no conocía a Jesús. Y la luz de Cristo se le alumbró, como a Pablo en el camino a Damasco, una luz resplandeciente, refulgente. Dice que lo alumbró y que lo cielo, es que le fue revelado Cristo en su vida. La luz está en este mundo, la luz es Jesús, tenemos que darlo a conocer. Y para que veamos que gente diversa se rinda a Cristo, y ahí están nuestros seres queridos y amigos, necesitamos entregarle la luz que hay en nosotros. Nosotros no somos la luz, pero tenemos la luz. Y la luz tenemos que dar a conocer al mundo. Tenemos que hacer que esta misma luz que resplandeció el carcelero resplandezca a nuestros seres queridos. Y tenemos la oportunidad en esta fiesta de hacer que la luz de Cristo resplandezca en nuestra Navidad que viene ahora dentro de una semana, en donde nos vamos a sentar todos en una misma mesa, de disfrutar de la familia y presentarle la luz de Jesús, que Dios nos dé la oportunidad. Y por último, todos se sentaron en la mesa. ¿Qué hizo el carcelero? Cerró las cárceles, agarró a Pablo y así. Dice que le limpió las heridas. Estaban lastimados las varas que lo habían golpeado. Los llevó a su casa. Se entregó a Cristo con toda la familia, se bautizó y les puso la mesa. Le hizo de comer a los presos. ¡Qué tremendo! El diablo siempre comete error. Lo quiso meter en la cárcel para que la cárcel lo quería callar y lo quería que le vaya mal. Y a Pablo decía, más predicaron, más poder de Dios se manifestó y mejor estaban ahora comiendo en la mesa del carcelero. Comiendo en la mesa del jefe de la cárcel. Dios estaba manifestando. Es que el diablo siempre comete errores. El diablo cada vez que actúa en contra del Hijo de Dios se equivoca. Le pusieron la mesa. Y yo digo nuevamente esta verdad. Es nuestra oportunidad en esta fiesta
y siempre, cada año lo repito, porque es una oportunidad gloriosa, extraordinaria y maravillosa que Dios nos ofrece de poder ser luz en la mesa donde nos sentemos. No solo en orar por los alimentos, sino en poder decir, ¿saben lo que estamos festejando hoy? El nacimiento de Jesús. Un día Jesús vino al mundo y nos alumbró. Un día Jesús abrió las puertas que estaban cerradas en mi vida y rompió las cadenas que me ataban y me hizo libre. Ese Jesús quiero darte a conocer, y la luz un día resplandeció en vos. Podés ofrecérsela a tus seres queridos o a los que se sienten en la mesa en la que te vas a sentar vos. Aprovecha esta oportunidad, ponerle la mesa a la gente y hablarle de Jesús, la luz de Cristo, quiere resplandecer. Me voy a quitar los músicos y me acompañan. El diablo siempre comete errores. Los metió juntos y los dos juntos hicieron desastre. ¿Sabes qué es que me apasiona también? En Mateo capítulo 4, quiero terminar. Son 3 puntos, este es el segundo, pero quiero terminar con este. Que el diablo siempre comete errores. La Biblia cuenta que después que Jesús fue bautizado en el río Jordán, Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11, no lo voy a leer, pero le pongo una historia. Dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Después que se bautizó por Juan el Bautista, dice que fue impulsado y llevado por el Espíritu Santo al desierto. 40 días, estuvo 40 noches Jesús en el desierto, sin comer, en ayuno y oración. Y en el día 40, cuando estaba más débil, se le aparece ¿quién? El diablo. Y lo tienta 3 veces. En la primera tentación dice, ¿por qué no convertí esas piedras en pan? ¿Y qué dijo Jesucristo? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿No? Pero luego vuelve y lo llevó a un pináculo en el templo, bien alto. Le dijo, ¿por qué no te tirás? Porque Dios va a enviar a sus ángeles para que tu pie tropiece en piedra. Y rápidamente Jesús le vuelve a contestar a Satanás y le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y por tercera vez el diablo se le vuelve a presentar y le dice, y le muestra todos los reinos de la tierra. Dice, si postrares me adoráis, y yo te entrego todos estos reinos. Y ahí, únicamente ahí, versículo 10 de Mateo, solamente ahí Jesús le responde, vete, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y al sol estrellas. Y el diablo se tuvo que ir, pero no lo echó en la primera ni en la segunda, lo seguía esperando. Sigue viniendo, total, no me vas a vencer conmigo. Pero en la tercera le dijo Jesús, vete, Satanás, porque estás, al Señor tu Dios adorarás. A mí no me interesan los reinos, a mí me interesa adorar a Dios. ¿Y qué hacía Pablo en la cárcel? Adoraba a Dios, y a Él solo servirse. Y ese tiene que ser nuestro destino. Ese tiene que ser nuestra vida, adorar a Dios. Ese es el camino. ¿Qué hizo? ¿Por qué digo que el diablo se equivoca? Porque cuando Jesús salió del desierto de la tentación, salió con mayor gloria. Si el diablo sabía que intentar a Jesús en el desierto lo iba a sacar a Jesús del desierto con mayor gloria, ni siquiera se habría aparecido en el desierto. Y que el diablo siempre comete errores. Se metió para meter luz, se metió para intentar organizarlo, pero Jesús salió con mayor gloria, porque después de ahí empezaron la hora de milagros. Después de ahí los ciegos veían, los cojos saltaban, los paralíticos caminaban, los muertos resucitaban, caminó sobre las aguas, las multitudes que estaban hambrientas daban de comer con 4 o 5 panes y 2 peces. Si el diablo sabía que intentarlo a Jesús lo iba a sacar a Jesús del desierto como yo gloria, y se hubiese presentado en el desierto, es que el diablo siempre se equivoca, siempre comete error. Y si hoy estás pasando un problema y crisis, porque el diablo se te presentó, déjeme decir algo, el diablo cometió un error. Porque el diablo no ve que lo que viene después es algo mayor, más glorioso que Dios tiene para vos. Ahora te está intentando en el desierto, ahora te está presionando en el calabozo de más adentro, pero lo que viene es una mayor gloria de Dios. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más peso de gloria. Hay un peso eterno de gloria para nosotros. Hay una mayor gloria para el pueblo de Dios, aunque ahora tengamos que pasar por una leve tribulación momentánea.
El diablo se equivoca cada vez que actúa en contra de nosotros, los hijos de Dios. Comete errores, porque lo que viene después es que la gloria de Dios es mayor que la primera. La gloria de Dios siempre es sorprendente. El diablo te quiere detener con problemas, es porque el diablo no sabe que viene para tu vida tiempo mayor de bendición. Cuando el diablo te entristece con problemas es porque no sabe que viene un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Él siempre comete errores. Y los que cantan no vienen. ¿No? Cuando llegarán, Dios, están escuchando. Y el tercer y último error que quiero de orar. El tercer error que comete el diablo fue matar a Jesús en la cruz. ¿Qué dice la Biblia? Mateo capítulo 27, 45 al 50. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, dice, ¿por qué me has desamparado? Jesús, el Hijo de Dios mismo, crucificado en la cruz, a las 3 de la tarde, ya golpeado y herido y clavado en la cruz, dijo: Dios mío, escuche bien la expresión, ¿por qué me has desamparado? Mi pregunta es si te la hago vos. ¿Dios puede desampararnos? Y la respuesta es un no mayúscula. Pero claro, en ese momento Jesús le dice al Padre: ¿por qué me has desamparado? Pero el Padre nunca lo había desamparado. ¿Y qué pasó? Que el cielo se llenó de tiniebla. Descendió Satanás, se demoniaca, a hacer fiesta. ¡Vencimos a Jesús! Y cuando escucharon los demonios y el mismo infierno, que Jesús decía: Dios, ¿por qué me desamparaste? Hicieron mayor fiesta y más tiniebla hubo de sangrar. Y enterraron a Jesús. ¿Pero qué sucedió el tercer día? El que creía que lo había desamparado ahora lo fue a buscar. Y al tercer día lo levantó de los muertos. Si el diablo sabía que matar a Jesús iba a hacer que miles y millones de personas luego iban a predicar el evangelio de la luz, no lo hubiese matado. Si el diablo sabía que grandes multitudes iban a correr los pies del maestro, en vez de hacer que crucifiquen a Jesús, hubiesen manifestado ahí en las que estaban: ¡griten, crucifiquen a más! Pero como el diablo siempre comete errores, se equivocó. Y logró que metieran a Jesús en la cruz. Logró que le quitaran la vida. Logró quitarle la boca del mismo Jesús. ¿Por qué Dios me ha desamparado? Pero Dios nunca había desamparado a sus hijos, como nunca nos desampara a nosotros. Pero puede ser un día, puede ser que pasen 2, 3, puede ser que pase una semana, un mes, que pareciera que Dios nos ha desamparado, porque Dios no mira nuestro encuentro, porque Dios no nos ayuda, porque Dios no nos responde. Pero déjeme enseñarme el diablo y se llena de fiesta y produce tiniebla en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, y nos hace creer que Dios nos ha desamparado. Déjeme decir algo: usted en medio de la prisión, alabe a Dios. En medio del problema, cante a Dios. Ora a Dios, congrese, búsquelo, porque Dios nunca nos desampara. Porque el diablo siempre comete errores. Va a poder meterte en la cárcel, te va a poder tentar en el desierto, va a poder querer quitarte la vida, pero ¿sabes qué? Si aún lo logra, el Señor Dios Todopoderoso te va a levantar entre los muertos. Porque el diablo siempre comete errores. No puede contra la iglesia de Cristo. Las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia del Señor, porque creemos que Cristo es el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos creen esa verdad? Ponete de pie, por favor. Y decirte que en esta palabra el diablo siempre comete errores. Y lo que hoy mismo se equivocó conmigo, dice Señor, porque la gloria de Dios va a ser mayor. Lo que Dios va a hacer en ti va a ser mayor, mucho más grande de lo que imaginas. Aunque no parezca, Dios siempre está. Después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, termino por esto, miles se levantaron para predicar a Jesús. Después de la resurrección de Cristo, miles se levantaron para predicar la buena noticia de salvación. Pero claro, déjame decir algo más. Claro, que porque se levantaron miles con la persecución, y ahí comenzaron a morir muchos mártires. Ahí estaba Esteban. Claro que cuando nos levantemos a
a ofrecer la luz, vendrá el problema, vendrá la cárcel, vendrá la preocupación, el dolor, la tristeza, la enfermedad, la diferencia, el maltrato. Vendrá el Satanás, se levantará con oposición contra nosotros. Pero tenemos que saber algo de parte de Dios, porque Dios dice: por cada Esteban que mate, yo voy a dar a luz un Pablo. Por cada Moisés que yo voy a levantar un Josué. Por cada Eliseo que sea traspuesto, Elías que sea traspuesto, yo voy a levantar un Eliseo. Por cada mártir que muere por causa de mí, yo voy a levantar miles y miles y miles por ese mártir. Por cada problema que Satanás te provoque, Dios dice: yo te voy a dar 1000 soluciones para ese único problema. Es que el diablo comete siempre, pero no puede contra la iglesia. Cierra tus ojos, por favor. Y decide allí en oración: Señor, tú estás bien. Porque Dios tiene un más excelente y eterno peso de gloria para nosotros. Porque después de esto vendrá paz y multiplicación. Porque no importa la tribulación momentánea que hoy estás atravesando, porque lo que viene detrás es una mayor gloria, un más excelente y eterno peso de gloria del Cristo Jesús para nosotros, su iglesia. Por Cristo somos más que vencedores. Aleluya. Por tanto, no desmayamos ante, aunque nuestro hombre exterior se va levantando, el interior no obstante se renueva de día a día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son